Es un tema extremadamente delicado, entendiendo que estamos ante una escena muy lamentable. Nosotros redactamos una nota para el portal, en donde subimos algunas fotografías que toma el equipo de periodistas y también subimos material a las redes sociales. Le subí en la noche de anoche un video a YouTube, a TikTok, a Instagram, para detallar un poco en muy poco tiempo los matices dentro de esta nota que es muy lamentable, un reflejo de la impunidad y de la falta de seriedad con la que las autoridades actúan. Quiero empezar diciendo que lo que ocurrió en el rancho Izaguirre fue, no, por decirlo menos, una brutal burla, vil mentira, incluso hasta un insulto para las víctimas de desaparecidos, porque ¿cuál es el objetivo de ir y ver eso? Sinceramente no lo sé. Vamos a entrar con el resumen, qué es lo que pasó en el rancho Izaguirre y cuál es esta actualización. Empezamos con el resumen y partamos por ahí. La presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó la decisión de la Fiscalía General de la República de abrir el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. La presidenta cuestionó la cobertura de medios privados e hizo un llamado a las y los reporteros que acudieron al recorrido en el rancho a que informen lo que constataron. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron en el rancho. Cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio, con responsabilidad. Adelantó que la siguiente semana informará de cómo se construyó una narrativa paralela a los hechos por parte de opositores que han desencadenado una guerra sucia. Reiteró que su gobierno trabaja en el fortalecimiento de las leyes para atender de manera integral el problema de la desaparición de personas. Y está vinculado ahora a la desaparición, porque eso es muy importante, principalmente a la delincuencia organizada. Porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado. El gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora. Ahora, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y eso es importante. Y nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad para disminuir los delitos en el país. La presidenta reiteró el respeto a los familiares de las víctimas y su compromiso para ponerlas en el centro de todos los esfuerzos. El respeto siempre de nosotros a los familiares de las víctimas, siempre. No, la confrontación nunca va a ser, nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos. Ellos tienen un dolor que es perfectamente entendible y que nosotros tenemos que estar cerca y apoyar y todo el trabajo que estamos haciendo. Repito, nuestra solidaridad con siempre. Yo he dicho a lo largo de mi vida que siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Esa ha sido mi historia y así va a seguir siendo. Pero también hay que tener derecho de réplica frente a estas historias que se hacen. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Canal 14. Ahora, la verdad es la verdad, ¿eh? O sea, lo que encuentre la fiscalía. Porque eso siempre se tiene que conocer la verdad. De qué pasó ahí en otros lugares. Siempre.
Ahí está lo que dijo la presidenta. Siempre se tiene que conocer la verdad de lo que pasó aquí. Nosotros redactamos una nota en el portal, de hecho, la redacto yo, que se titula así. Rancho Izaguirre sin indicios de hornos crematorios, pero con graves omisiones de la Fiscalía de Jalisco. Y se las quiero leer porque no quiero dejar al lado nada de lo que puse. Me tardé bastante y no quiero dejarlo al lado. Las inspecciones más recientes en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, descartan la existencia de hornos crematorios. Así lo informaron autoridades estatales y federales durante jornadas de trabajo en conjunto en la que participan con colectivos de madres buscadoras. A simple vista, no hay hornos. En su lugar se identificaron habitaciones, baños, una cocina, bodegas, así como zonas de adiestramiento táctico y de acondicionamiento físico. Las autoridades estatales también reportaron el hallazgo de fragmentos óseos, prendas e indumentaria, lo que refuerza la sospecha de que este sitio pudieron llevarse a cabo actividades vinculadas al crimen organizado, especialmente reclutamiento forzado y entrenamiento. Sin embargo, según las propias madres buscadoras que encuentran los restos del pasado 13 de marzo, restos óseos se notaban calcinados, por lo que no se descarta que fueran cremados en algún punto y después llevados al rancho, algo que no se puede afirmar. Y es que quiero centrarme en eso. Es algo que no podemos afirmar. Aquí está el informe que da la Fiscalía del Estado de Jalisco. Este informe es, vaya, qué cosa tan curiosa. Este sitio se encuentra bajo mantenimiento. Es un informe que nosotros pudimos ver por la tarde, es un comunicado, es un boletín de prensa, a ver si vuelve a cargar. Aquí está el famoso boletín de prensa. Este boletín de prensa lo lanza la Fiscalía del Estado de Jalisco el pasado 13 de marzo, que es cuando va con las madres buscadoras y encuentran. Ok, ¿qué es lo que dice este informe? El gobierno de Jalisco informa que en coordinación con instancias del gobierno de México, hoy se reforzaron los trabajos de búsqueda periciales y de investigación realizados en el rancho Izaguirre. ¿Qué es lo que dicen? Es una jornada de trabajo y explicación de las tareas realizadas a partir del 18 de septiembre del 2024 en el predio. También estuvieron presentes integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y Guerreros Buscadores de Jalisco. Entre los avances mostrados se incluyen las labores de excavación y el registro de indicios como fragmentos óseos, prendas e indumentaria. También se constató que no existen estructuras que fungieran como hornos, pero sí la existencia de habitaciones, baños, cocina, bodegas y un área de adiestramiento táctico y otra de acondicionamiento físico en dicho predio. Este es el informe, el boletín de prensa que entrega la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Por qué me parece muy importante mencionarlo? Porque en este informe es la Fiscalía de Jalisco la que dice que las madres buscadoras entran con ellos el pasado 13 de marzo en una jornada de explicación de las tareas que ellos llevan haciendo o teóricamente tendrían que haber realizado a partir del 18 de septiembre del 2024, que es cuando tienen custodia del predio. Aquí es la Fiscalía de Jalisco, en este documento en particular, la que está diciendo que ellos tenían custodia del Estado. Es la Fiscalía. Esta es la declaración más importante que yo he encontrado de la Fiscalía del Estado previo a que todo esto estallara, que ocurra a partir del 13 de marzo. La Fiscalía de Jalisco acepta que ellos son los que tienen la custodia y que de hecho van al rancho con las madres buscadoras para explicarles qué es lo que realizan o qué es lo que llevan realizando desde el 18 de septiembre a la fecha. Da y resulta que lo que hicieron fue absolutamente nada, porque van las madres buscadoras, van los colectivos de búsqueda y ellos son los que terminan encontrando lo que la Fiscalía tendría que haber encontrado desde el 18 de septiembre del 2024. Ese es el primer problema. Y el segundo, en esta misma nota dice que no existían o no existen estructuras que fungieran como hornos. Ahora, si ya tenemos un comunicado de la Fiscalía de Jalisco del pasado 13, cuando fueron las madres con ellos, que dice que no hay hornos, ¿por qué la prensa que no había podido ir hasta el día de ayer, 19 de marzo, o más bien, pues 20 de marzo, perdón, por qué la gente que fue el pasado 20 de marzo al rancho Izaguirre, antes de eso no sabían o no leyeron o no se informaron o no buscaron la información porque ya estaban asegurando que había hornos sin siquiera haber ido? ¿Cuál es la base que ellos toman para decir que había hornos? Que las madres, cuando hacen el trabajo que no hizo la fiscalía, al encontrar evidencia, restos y pertenencias humanas en el lugar, encuentran huesos calcinados. Entonces la prensa dice, huesos calcinados, claro, ahí los quemaron.
Entonces, centro de exterminio. Y empieza una narrativa para compararlos con el tema de Auschwitz, que ahí voy a hacer una separación de cómo se trabajó mucho el tema de la prensa o cómo lo empezaron a orquestar, pero parte de esto. Si tan solo se hubieran remitido al único informe oficial a la vista del 13 de marzo que tenemos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, primero tendrías que no haber asegurado que había algo que uno no viste porque no estuviste, dos, y dos, que la fiscalía dice que no existe. Y eso fue única y exclusivamente informe del 13 de marzo. Ahora, ¿este informe dice algo más? No, en realidad no dice mucho más porque da muchas vueltas al tema, solo puntualiza en eso, ¿no? En que se constató que no existen estructuras que fungieran como hornos, pero pudieron ocurrir muchísimas otras cosas más. Pudieron haberlos calcinado en un lugar, llevarlos ahí, o sea, digamos que menú de posibilidades en el lugar hay y muchas. Lo que a mí me brinca de lo que dice la fiscalía es que dicen que en esa jornada del 13 de marzo utilizaron herramientas tecnológicas como drones multiespectrales y térmicos, técnicas geofísicas como georradar, análisis electromagnético y estudios de resistividad eléctrica. Tenían custodia de eso desde el 18 de septiembre del 2024. Es en la jornada del 13 de marzo cuando ya llevan todo esto. Y dicen que eso permitió generar tomografías para detectar anomalías en el subsuelo que pudieran estar, vean esto, relacionadas con inhumaciones clandestinas. Entonces, la Fiscalía de Jalisco dice, no hubo hornos, pero sí se permite generar tomografías para detectar anomalías en el subsuelo que pudieran estar relacionadas con inhumaciones clandestinas. Eso es lo único que dijo la Fiscalía el pasado 13 de marzo. Cuando se llega al rancho Izaguirre, estas son las que se tienen. Este es el rancho Izaguirre. Ese lugar, este primer espacio, lo voy a regresar, ese primer espacio, esto que está ahí, este hueco, es el lugar donde se excava y donde encuentran los restos óseos, los colectivos de búsqueda del 13 de marzo. Y una de las críticas más grandes que se hace es que ya limpiaron absolutamente todo. Ok. ¿Qué es lo que pasa con el limpiaron? Aquí hay varias cosas que se van sumando y el problema de que se vayan sumando tantos factores en un asunto tan delicado como este, el que haya tantas opiniones que se contradicen y el que no tengamos que nunca se hubiera dado una custodia del predio como se tuvo que haber dado, lo único que hace es que se levanten sospechas, que se genere incertidumbre, que se genere especulación y que no lleguemos absolutamente a nada. Todos están metiendo su cuchara en un lugar que tuvo que haber estado totalmente resguardado e investigado y tuvo que haber sido tratado minuciosamente por la Fiscalía Local desde septiembre del 2024, cosa que no se hizo. Una de las preguntas que más se hace es que ya está totalmente limpio, ya no había nada. De hecho, es una de las quejas que hacen las madres buscadoras, que ya no, que no había, que ya no estaba ni la ropa, que ellos querían hacer los comparativos con la ropa, etcétera. Y por supuesto que están y tienen todo el derecho de enojarse y criticar las madres y los colectivos de búsqueda, pues es de las pocas oportunidades que tenían para ellas hacer el trabajo que no ha hecho la fiscalía, porque, ojo, los colectivos de búsqueda no tendrían que existir si las fiscalías hicieran su trabajo, si la Comisión Nacional de Búsqueda, si la institución locales, estatales y federales funcionaran como un relojito, funcionaran muy bien, no tendrían que existir. Ellos no tienen que hacer el trabajo, son las autoridades. No lo hacen, entonces entran los colectivos de búsqueda y ellos hacen el trabajo que no se ha hecho. Ellos iban con la intención de ver qué más encontraban, iban con esa intención de comparar, de cotejar. Hubo madres buscadoras, hubo colectivos de búsqueda que fueron el pasado 20 de marzo para ver si las prendas encontradas correspondían con las que pertenecían a sus familiares y lo que fueron y encontraron es nada. ¿En dónde está todo? Esa es la gran pregunta. Bueno, la Fiscalía de Jalisco también hizo un drive, que también es público, en donde pone cuáles son todas estas imágenes y literal
Las imágenes presentadas muestran los indicios recolectados durante las diligencias realizadas en el rancho Izaguirre. El hallazgo de estas evidencias no implica en ningún caso la confirmación de la identidad o condición actual de posibles víctimas. El material expuesto tiene el propósito de mantener una comunicación transparente y respetuosa con la sociedad en estricto apego a los derechos humanos y con plena consideración hacia las familias involucradas. Y estamos hablando de una lista, déjenme aquí por aquí estaba, una lista de aproximadamente ahí está una lista de 1,619 objetos. Aquí está. Lo voy a hacer más grande a ver si puedo. Es una lista de 1,619 objetos que ya tiene en su poder la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y en esta lista, lo que te dicen es, y déjenme aquí, la voy a hacer chiquita otra vez. Lo que te dicen en esta lista es cuál es el indicio, tipo de indicio, si es una chamarra, una sudadera, un chaleco, el color, la marca, la talla, observaciones y viene una foto. Y aquí están las fotografías. Por ejemplo, voy a ponerles esta fotografía que es del indicio de 20. Esta es la fotografía del indicio 20. O sea, son las fotografías de las pertenencias. Esta sudadera. No dice la Fiscalía cuándo recabó estas pruebas, no dice la Fiscalía en qué momento, de qué paso fue, si fueron del 13 de marzo o si fueron, no dice de cuándo fueron estos indicios. Lo único que dice es qué es lo que se encontró. Y esta lista, ¿quiénes tendrían que tener esta lista? Pues los colectivos de búsqueda. De hecho, la voy a hacer más chiquita aquí. Aquí está la lista, la voy a poner en grande. Solamente si se dan cuenta, está rescatando prendas, playeras, boxers, ropa interior, shorts, chamarras, pashminas, gorras, pantalones, cobijas, sudaderas, camisas, playeras. Puras prendas, ¿eh? Son puras prendas lo que aquí se encuentra. Playeras, más playeras, blusas, mochilas. Aquí vemos más mochilas, gorros, shorts, bermudas, más ropa interior, playeras. Todo esto es lo que la Fiscalía subió a esta base de datos en Excel, en un Drive, para que se puedan ver y te ponen la fotografía, ¿no? Si es un calzado, ¿no? Aquí están los zapatos. ¿Cuántos vamos a ver aquí? Solo es de lectura, pero de calzado, vean cuántas piezas hay de calzado, porque mucho se ha hablado sobre los zapatos que se encontraron, y aquí están todos estos que son calzados, toallas, ¿no? Boxers más boxers, ropa interior, todo eso aquí. ¿Esto nos dice algo? No, en realidad no nos dice absolutamente nada. Solamente nos está diciendo que esto se encontró. Aquí nos dice cuáles son las observaciones, los colores, las franjas, los estampados. Es lo único que está diciendo. Y las fotografías. Pero en ningún momento, si ustedes se dan cuenta, habla sobre los restos óseos. En ningún momento. Solamente estamos hablando de ropa, zapatos. Aquí hay más zapatos. Más zapatos, son muchísimos zapatos. Maletas, que también mochilas, maletas, bolsas, que serían las pertenencias que ahí se habrían encontrado, pero en ningún momento habla sobre los restos óseos que se encontraron, que son por los que las madres están peleando. Y por esto, ¿cuáles son las principales críticas que aquí se tienen? El actuar de las autoridades. Las madres buscadoras van el pasado 20 y dicen, es que, ¿dónde están las cosas? Nadie nos dijo. Ya por lo que nos dice este documento, las tiene la Fiscalía, que es lo que tendrían que haber realizado desde el 18 de septiembre de 2024, pero a partir del 13 de septiembre, 13 de marzo ya las tenemos. Ok, aquí están. ¿Por qué no se la entregaron? ¿Por qué no se sentaron con las madres buscadoras y cotejaron la lista y revisaron las prendas, teniendo ellos la custodia de las mismas? No lo hicieron.
¿Eso qué quiere decir? Que no hay comunicación con las madres buscadoras. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento de esta lista van a encontrar algo que tenga que ver con restos óseos. ¿Por qué? No es que no se encontraran, se encontraron, pero aquí solamente están hablando sobre los hallazgos de este tipo de indicios recolectados en las diligencias realizadas en el Rancho Izaguirre. Este es un documento que sube la propia Fiscalía de Jalisco y que hace público como modo de decir somos transparentes, ahí está. Pero aparentemente las madres no tenían conocimiento de ello, los colectivos de búsqueda no tenían conocimiento de ello y la prensa tampoco se dio a la molestia de buscarlo, ¿me explico? No estaba tan difícil encontrarlo, está en Twitter, antes Twitter, ahora X, ahí está. Haces una búsqueda, lo encuentras, te metes y lo empiezas a revisar. Las madres buscadoras, imagínense, ¿no? Pídeles que lo busquen. Buscan en el lugar de los hechos. Si la fiscalía ya los tiene, ¿por qué le cuesta tanto trabajo llegar y decir, aquí está? Y a la prensa, ¿por qué le cuesta tanto trabajo buscar y decir, bueno, encontramos esto? Ojo, nada de esto exime la irresponsabilidad de la fiscalía, pero también hay una irresponsabilidad brutal por parte de la prensa. Porque estamos hablando de una situación bien delicada, que es el constante cuestionamiento de una escena contaminada, el constante cuestionamiento de una escena contaminada, que no sabemos qué pasó. Podemos hablar de este centro de entrenamiento, podemos hablar de muchas cosas, pero no hubo cadena de custodia, no hubo nada, solo hubo especulación y también muy mala hazaña, porque no podemos afirmar ni negar absolutamente nada. Tenemos que dejar que las autoridades hagan su trabajo. Pero si no lo hacen, entonces, ojo, el que ellas hayan entrado el pasado 13 de marzo fue con las autoridades. Qué bueno que la Fiscalía de Jalisco las llevó y que, ajá, pero ya estamos a marzo. Tuvieron custodia desde septiembre del 2024 y el gobierno de Lemus no acaba de llegar en marzo. Entonces, aquí lo que me parece preocupante es que se nos olvida el fondo del asunto. En medio de la especulación, en medio de los mareos de la prensa, en medio de los políticos que quieren lucrar con ello y que incluso hacen comparativos dolorosísimos, como si ellos hubieran ido, como si ellos fueran expertos peritos y como si ellos tuvieran la verdad absoluta de un lugar al que no han ido, de una situación que es muy lamentable y dolorosa y de un escenario en el que sus comparaciones son con los campos de exterminio en la época de Hitler, porque esa es la comparación que hacen. Como, ojo, porque aquí ocurren dos cosas. Por un lado, como si no supieran que este tipo de cosas pasan, pero por el otro, se entra también en, no podemos entrar en la normalización de que estas cosas existen. Necesitamos entrar a resolverlo. Y la autoridad que le toca resolver no resuelve. Si no van y quiero poner ese escenario, si no hubieran ido las madres buscadoras el 13 de marzo, ¿ustedes creen que nosotros estaríamos cuestionando a la fiscalía? ¿Ustedes creen que nosotros estaríamos viendo que si hay evidencias o no hay evidencias? ¿Ustedes creen, si las madres buscadoras no hubieran ido el 13 de marzo, ¿ustedes creen que la Fiscalía de Jalisco estaría haciendo su trabajo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero es mucho más fácil especular, es mucho más fácil sacar raja política y es mucho más fácil en tiempos donde quieres que a un gobierno le vaya mal aportar al sicariato, lejos de sumarte a las respuestas y al resolver el conflicto.